Escuchen en el corazón. ¿Qué dice? Por favor, no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. Construyan un mundo mejor. Ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. Nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda, de una vida feliz. Jesús me dice a mí, a vos, a cada uno, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Gracias por rezar por mí. Se lo pido de corazón. Necesito la oración de ustedes. Necesito mucho. Gracias por eso. Por estar aquí, sobre todo a nuestros tremendos invitados y expositores que vamos a tener el regalazo de deleitarnos con sus conocimientos sobre el Papa, para que podamos ir profundizando en su mensaje, porque hoy no nos reunimos solo para recordar un Papa, sino para dejarnos interpelar por las preguntas y esa huella imborrable que ha dejado en nuestro corazón, en nuestra universidad y sin duda en nuestra vida, con su palabra, su estilo pastoral y su liderazgo. El Papa Francisco no fue un líder quizás fácil de comprender. Incomodó, provocó, inspiró y sin duda desafió. Habló de una iglesia que camina, de una fe que se arriesga, de un mundo que necesita volver a encontrarse. Hoy queremos ir más allá de los titulares y acercarnos a la raíz de su mensaje. ¿Qué nos sigue diciendo? ¿Qué nos exige hoy en nuestra vida, en nuestra universidad, en nuestra visión? No venimos a buscar respuestas rápidas, quizás. Venimos a dejarnos interpelar, a dar el espacio para una conversación que tal vez nos desafíe a cambiar. Como decía el Papa Francisco, no se trata de explicar cosas, sino de tocar corazones. Así es que hoy no vamos a escuchar con la mente, sino con el corazón y dejarnos interpelar por su mensaje. Los invito a conocer a cada uno de nuestros expositores. Tenemos a nuestra derecha a Eliana Rosas, periodista destacada, aunque quizás no lo quisiera reconocer aquí en la primera conversación, con una amplia experiencia en roles directivos de Canal 13, CNN, Televisión Nacional, profesora titular y directora de docencia de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue nombrada en 2022 como académica correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, donde forma parte de la Comisión de Periodismo. No solo conoce mucho sobre el poder de la comunicación, sin duda, que es un aspecto central en el pontificado del Papa Francisco, sino también que aporta una perspectiva sobre la visión de la ecología integral propuesta por nuestro querido Papa. Así que un aplauso, por favor. Que yo le comentaba que me va a salir un poco del guión, pero es curioso que yo les vaya guiando la conversación siendo psicóloga, pero teniendo aquí una destacada periodista. Pero vamos a invertir los roles y poder ir conociendo un poquito más de este aspecto comunicacional del Papa, que sin duda marcó una historia importante. Tenemos a Marco Antonio Navarro, que muchos de aquí lo conocen, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Finisterre, abogado licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Aquí tenemos todos los expositores de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así es que, finis, estudiantes, por favor, vamos desarrollándonos para que después nos puedan invitar también ahí a conversatorios y ser referentes. También con posgrado en Derecho Internacional de la Universidad de Edimburgo de Escocia,
Es miembro de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social. Su formación y visión jurídica permiten iluminar las enseñanzas de Francisco sobre la justicia, el bien común y la estructura eclesial, pero sobre todo porque Marco Antonio conoce el mensaje profundo y la espiritualidad de nuestro Papa. Un aplauso también para él. A mi izquierda tengo a mi queridísimo padre Javier Ayala, como gran hermano grande, sacerdote chileno, legionario de Cristo, miembro del Consejo Superior de la Universidad Finisterre y director de la sección de Señores del Reino en Cristo y la Dehesa. Él llevaba nuestras secciones de jóvenes, que tendremos que crecer para que después nos acompañe. Se ha destacado también por su labor formativa y pastoral con jóvenes y adultos, así como también por su compromiso con la identidad católica de todas las instituciones con las que colabora. También trabaja con la red de colegios y también en magíster en Teología y Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pero lo tenemos aquí con nosotros, acompañándonos desde el Consejo Superior, también en su misión como en pastoral igual. Pero también aquí, principalmente su mirada sacerdotal y teologal nos ayuda a comprender mejor la profundidad espiritual del Papa Francisco. Un aplauso. Los invito a tomar asiento, ponerse cómodos, tienen ahí sus agüitas, para que podamos ir conversando sobre este mensaje del Papa. Vamos a partir, Eliana. Francisco fue un maestro de la comunicación sencilla, simbólica y profundamente evangélica. ¿Qué enseñanzas deja a los comunicadores y periodistas en un tiempo saturado de información, pero sediento de verdad? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la prosopopédica presentación y muchas gracias por darme la oportunidad de escuchar, también ustedes puedan reflexionar sobre lo que nos planteó el Papa y ¿qué nos plantea? Habría que decirlo en presente porque creo que nos va a seguir destilando durante mucho tiempo su enseñanza. Me pregunta por el tema de las comunicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos deja en tiempos de tanta información, de tanto ruido, ¿no? El mucho decir en ocasiones no provoca comunicación, sino que provoca ruido, conexión y no comunicación. Y creo que a veces nos pasa un poco eso. Entonces, en ese contexto, yo creo que lo que a mí en lo personal más me interpela del Papa en este ámbito, más allá de los símbolos de los que se ha hablado tanto en estos días cercanos a su muerte, en fin, sí, son símbolos, los símbolos dicen cosas, pero creo que hay una consistencia del Papa en el modo de hacer, ¿no? Y en el modo de comunicarse, que es la escucha. Hablábamos de eso hace un minuto con Javier, la escucha. El Papa invita a personas al Vaticano para oírlas acerca de su experiencia dramática en muchos casos, particularmente en el contexto de la situación de los abusos que le correspondió enfrentar de manera muy radical, una situación que se venía arrastrando desde hacía mucho tiempo y que él tuvo la valentía de enfrentar con mucha radicalidad. Y en ese contexto del que es difícil hablar, que es de esos temas que querríamos
muchas veces proveer de a los temas difíciles, tratamos muchas veces de hacerle una verónica. En ese contexto, el Papa escucha, ¿no? Escucha y llama a que le vayan a contar. No llama para él decir cosas, para dar instrucciones, sino llama para escuchar. Y eso a mí me interpela profundamente. Y luego me interpela profundamente también en este mismo contexto de la situación de los abusos y particularmente a propósito de la experiencia chilena, de ese difícil viaje que tuvo a Chile y donde debió enfrentar la cuestión de la designación del obispo Monzón, ¿no? El Papa se atreve a decir con posterioridad, me equivoqué, ¿no? Me equivoqué. Y eso a mí comunicacionalmente me parece muy interpelador también, pero además muy revolucionario, viniendo de una figura de la envergadura del Papa y de un Papa en general, que diga me equivoqué y que ese me equivoqué sobrevenga después de un periodo de escucha, ¿no? Es el poder decir, yo tenía una percepción equivocada, me había construido una imagen equivocada y he llegado a esa conclusión después de escuchar. No solo escuchar, sino luego relevar la conclusión a la que llega después de la escucha, aun cuando esa conclusión le signifique reconocer un error. Creo que eso es muy valioso y creo que es lo que más tendríamos que destacar, o lo que yo más destacaría desde un punto de vista comunicacional en el Papa, su capacidad de escucha y su capacidad de enmienda después de la escucha. Qué lindo, Eliana. Muchas gracias por iluminarnos en ese aspecto, porque hay veces que quizás los medios nos enfocan en otros aspectos comunicacionales. Y me hace recordar una frase que comenta el Papa, de hecho, que dice: la comunicación tiene que ser artesanal, hecha a mano y no industrial, tiene que dejar espacio al silencio, a la escucha, al encuentro. Justamente en un discurso a los comunicadores católicos, hace ya algunos años. Muchas gracias, Eliana. Padre Javier, en Evangelii Gaudium, no decía, Pablo VI escribió El hombre contemporáneo, eso te lo había practicado, ¿ya? Yo le dije, soy psicóloga, no comunicadora. Pablo VI escribe: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros es porque son testigos. ¿De qué manera el Papa Francisco encarnó esta dimensión de maestro y testigo? Gracias, muchas gracias también por la invitación. Bueno, de hecho Pablo VI es uno de los grandes referentes del pontificado de Francisco. El Papa Francisco dijo que la Evangelii Gaudium era su documento programático, y este documento se hace también a la sombra o siguiendo Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. Y esta frase también la dijo muchas veces en entrevistas, pero sobre todo la encarnó. No tanto necesidad de maestros, sino de ser testigos. Y aquí, unido a la pregunta de Diana sobre la comunicación, el Papa comunicaba sobre todo con su testimonio. Y era muy consciente, y la gente que lo rodeaba en el Vaticano, tanto cardenales como gente de prensa que lo seguía, sabían que el Papa comunicaba sobre todo con signos, o sea, siendo testigo. El Papa Francisco, más que transmitir grandes ideas, como podría ser el pontificado de Ratzinger, y no es que no haya transmitido grandes ideas, transmitió grandes signos a la humanidad. Y por ejemplo, podríamos pensar en tres signos. Por ejemplo, su primer viaje, estamos viendo antes de que empezara el conversatorio, el primer viaje apostólico fuera de Italia fue de Brasil, a la JMJ de Río, que fue un puntapié inicial a su pontificado. Pero el primer viaje apostólico fue a Lampedusa, o sea, se considera fuera de Italia a Brasil, pero el primer viaje apostólico, Lampedusa, que es esta isla, que es un poco el receptáculo de inmigrantes o de naufragios, ¿no? Entonces, ese signo ya es
algo muy potente. El primer lugar donde va el Papa es a recibir, a ver a estos inmigrantes. En muchas de sus biografías aparece este elemento. El Papa está marcado porque él viene de una familia de inmigrantes italianos y su familia no pudo emigrar en el barco Mafalda, que fue como el Titanic de los italianos que naufraga. Y esta historia familiar él lo marca profundamente. Es decir, él dice, si la providencia hubiera hecho que mi familia pudiera haber vendido antes los bienes que tenía, hubieran embarcado en ese barco, entonces nosotros hubiéramos naufragado. Para él el tema de los migrantes era muy potente y también por la crisis migratoria actual. Entonces, ahí él podría haber dado un gran discurso sobre la inmigración, dar diferentes referencias de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. No, él como testigo va a Lampedusa. Eso fue en 2013, de hecho unos años después es sabido por todos que este tema de los inmigrantes, de los refugiados, para él estaba en su corazón, también por esta nota biográfica, pero también obviamente porque está en el centro del Evangelio. Él 3 años después también lleva consigo, también revolucionariamente, en el avión papal, a 12 refugiados sirios al Vaticano y los coloca, es decir, porque había muchas veces, claro, el Papa muy fácil decir, hablar, y él dijo, bueno, yo con la capacidad que tengo, le propusieron esto y toma este signo, ¿no? O sea, imagínense también comunicacionalmente subir a 12 refugiados al avión del Papa de vuelta con él al Vaticano. Entonces, testigo, más que una idea que obviamente también hay todo un desarrollo, ¿no? Pero muy testigo. Otro ejemplo que se me ocurre, que también fue muy revolucionario, otro signo, fue el lavatorio de pies. Ustedes saben que el Jueves Santo, en la Misa in Cena Domini, está esta parte de la liturgia en que el sacerdote principal se arrodilla y va lavando los pies de 12 personas. Por mucho tiempo se entendía este signo memorando exclusivamente el lavatorio de los pies de los apóstoles, y es así, es correcto. Pero el Papa Francisco dice, aquí hay una idea de fondo, en este gesto litúrgico, que es parte de la ceremonia del Jueves Santo, que todos conocemos, los católicos, no es solamente memorar el lavatorio de pies a los apóstoles, por cierto que lo es, pero es el servicio de Cristo a la humanidad. Y en este sentido, en vez de empezar a explicar esto, ¿el qué hace? En su primer Jueves Santo, recordemos que él asume en marzo de 2013, entonces le toca la Semana Santa. De hecho, Benedicto, que era tan organizado, dice, yo quiero renunciar para que el próximo Papa le toque ya la Semana Santa. Y al Papa Francisco le toca ya la Semana Santa, recién estrenado su pontificado. Y en este primer gesto de lavatorio de pies hace algo revolucionario, va a una cárcel, lava los pies a detenidos, pero también en ese grupo había mujeres y musulmanes, lo cual escandalizó a varios. Pero el mensaje de fondo, a través del signo, es: esto se puede hacer porque es verdad que se memora el lavatorio de pies, y el Papa dice en un momento, y no estoy poniendo ningún punto sobre el sacerdocio femenino, no estoy diciendo que este gesto es Cristo que se arrodilla para lavar, para servir a la humanidad. Y en ese sentido se atreve, porque era muy valiente en sus gestos como testigo, a poner incluso a una persona de fe diferente, a un musulmán, mujeres, y a partir de ahí, todos los años siguientes, los Jueves Santos, el Papa Francisco repite este gesto en diferentes cárceles. Entonces, fíjense la fuerza del gesto. Y un último punto que podría también decir sobre este ser testigo. El Papa obviamente viene de Latinoamérica y parte de su teología está marcada mucho también por la teología del pueblo. El Papa adquiere también una gran relevancia cuando es presidente de Aparecida, en el año 2007, en la conferencia de Aparecida, y ahí se toca todo un tema que en teología se llama el lugar teológico. El lugar teológico, locus theologicus, es ahí donde el teólogo puede ir a buscar rastro de revelación, como que hay algo que Dios nos quiere decir. Y en esta teología del pueblo que el Papa sigue, es una línea de Lucio Piera, una línea argentina, él rescata muchas cosas como el santo pueblo fiel de Dios, muchas ideas, y una de ellas centrales es lo que ustedes han escuchado como piedad popular. No sé si han escuchado ese término. Por ejemplo, todo lo que vimos aquí en Chile en Lo Vázquez. Algo hay en Lo Vázquez, con ese millón de personas que se manifiesta y toda la Virgen, que nos habla de Dios. Bueno, y el Papa podría explicar muchas cosas desde su pontificado, pero a mí me llama mucho la atención. Yo vivía en Roma en el tiempo de mis estudios, me fijaba que era al final de las celebraciones litúrgicas en el Vaticano, que se guarda estrictamente el protocolo, se acercaba a la Virgen
y le daba un beso, o la tocaba. ¿Por qué hacía esto? Yo lo había leído en otras partes de su biografía, porque él creía profundamente en la piedad popular. Y hay un debate teológico si eso no es un lugar teológico, y algunas personas tal vez lo miran con desdén, pero él dice no, aquí sí hay algo de importancia, y no hay que despreciar al santo como lo de Dios. Pero lo mismo, él en vez de estar explicando esto, como Papa, sabía la fuerza de su gesto, de ser testigo. Imagínense, en el Vaticano se acercaba a la imagen de la Virgen y la besaba, la tocaba, como en un gesto de piedad popular. Así que, sí, esa pregunta yo creo que está muy bien formulada porque el Papa fue, o buscó ser, sobre todo testigo, y ser maestro a través de su testimonio y de sus signos. Me encanta, fascinante, muchas gracias, Padre. Hay una frase clásica de él, o que quizás yo también la tomé muy personal porque me fascina justo en esta línea, de la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción, este llamado a ser testigo. Y qué lindo cómo a través de todos los gestos que usted va comentando, se puede ver una espiritualidad profunda. Y en línea con eso, Marco Antonio, en Evangelii Gaudium es considerado por muchos como un lineamiento de su papá, o como comentaba también el padre Javier hace unos momentos. ¿Cuál es el aporte de este documento para entender el corazón de su misión? Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Primero, simplemente comentar que mi opinión viene de haber seguido con atención y cariño el magisterio del Papa Francisco durante estos años, digamos, como un laico común, digamos, y corriente, pero que presta mucha atención a la palabra del Papa, a las enseñanzas del Papa. Efectivamente, Evangelii Gaudium pareciera ser, ¿no es cierto?, como el primer documento, aunque en realidad de los documentos formales es más bien el segundo, porque el primero es Lumen Fidei, que es la encíclica que el Papa termina de escribir y que habría comenzado el Papa Benedicto XVI. Entonces aquí hay una señal muy importante de continuidad y de comunión respecto, primero, del Papa anterior y por supuesto de la enseñanza magisterial anterior. Creo que es bueno ver esto, ¿no es cierto?, en una línea de continuidad del magisterio de la Iglesia que se va desarrollando a través de las distintas épocas, digamos. Por supuesto, el Evangelii Gaudium, con su estilo ya propiamente muy original, nos encontramos con esta terminología que llama mucho la atención, ¿no? Esto de la Iglesia en salida, esto de primeriar, un verbo inventado, un porteño parece, ¿no? Esto de las periferias, ¿no?, de las periferias existenciales, son una terminología muy llamativa, pero que en el contexto, ¿no es cierto?, del magisterio va en perfecta continuidad, ¿no?, con los documentos anteriores y con la misión esencial de la Iglesia. Evangelii Gaudium vuelve a plantear en el centro de la actividad de la Iglesia, ¿no es cierto?, la misión, ¿no?, la actividad misionera, ¿no? Todos tenemos que ser discípulos y misioneros para ayudar al Señor. Esto de abrir las puertas, incluso lo dice de manera muy práctica, en relación con la palabra Javier, ¿no?, de la piedad popular. Bueno, lo primero de abrir las puertas de la Iglesia es abrir las puertas de la Iglesia, o sea, tener las puertas abiertas de los templos, o por ahí, digamos, ¿no? O sea, si queremos llegar a la gente, si queremos que la gente conozca a Dios, por favor tengan la puerta abierta de la Iglesia. Uno podría decir lo mismo de las pastorales, de las universidades, también desde el punto de vista intelectual, ¿no?, esta apertura. Pero creo que es bueno leerla en la continuidad de otros documentos muy importantes que a veces se silencian y que al ponernos en relación creo que se iluminan mejor, se comprenden mejor. Creo que hay que leer el Evangelii Gaudium junto con Gaudete et Exsultate, que es una exhortación apostólica de marzo del 2018 sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo. Esto es muy importante porque, claro, la misión, ¿no es cierto?, ahora conocer al Señor, en fin, el encuentro con el Evangelio, es para que esto se vuelva realidad en cada uno y ahí aparece el tema de la santidad, que es, ¿no es cierto?, la plenitud, podríamos decir, del encuentro con Dios, esta realización más plena del encuentro con Dios. Y el Papa, además, en este documento se hace cargo de una serie de temas que son muy polémicos, pero claro, por no aparecer en los medios, en fin,
son como temas internos y profundos de la Iglesia, muy radicales, que están asumidos en este documento, ¿no? Y es bueno, junto con recordar este llamado a la santidad universal, es hacer presente riesgos que hay en la Iglesia en este momento de cómo entender la santidad o el camino a la santidad. Y esto está muy profundamente relacionado con los temas de abuso espiritual, en fin, de otro tipo de abuso, ¿no? O de desorden que hay en la Iglesia o problemas. Entonces es un enfoque teológico profundo de cómo entender la santidad, de los que menciona dos riesgos fundamentales, ¿no? O dos errores, dos caminos que habría que evitar. Uno, nada de esto es nuevo en la historia de la Iglesia, es el tema del gnosticismo, y el otro, el pelagianismo. Muy brevemente, porque esto es sumamente profundo y el Papa lo desarrolla no de un modo anecdótico, no de un modo para enfrentar tampoco un problema puntual, sino que desde un punto de vista doctrinal, porque esto va acompañado después, que lo presente, de una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama Placo Intero. Es una carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la salvación cristiana, donde ahora de manera, podríamos decir, sistémica y más teológica, aborda estos mismos problemas. ¿Cuáles son los problemas que ha traído la Iglesia? El gnosticismo y el pelagianismo o neopelagianismo. Entonces, muy brevemente, porque uno creo que las puede identificar claramente y podría decir, bueno, porque hay una señal que justamente el Papa nos dice que hay que evitar, ¿no? Gnosticismo, ¿no? Hay gente que cree que tiene un conocimiento por distintas, podría ser por estudio, ¿no es cierto? O por experiencias de la vida, por cierta experiencia, que es superior a los demás y que de alguna manera lo transforma como una especie de ambiente cerrado o de grupo cerrado donde quienes comparten este conocimiento específico, ¿no es cierto? Están en condiciones de salvarse, están en condiciones de salvar a los demás, o en condiciones superiores de alguna manera. Claro, y eso contrasta con esto del Evangelio, nuevamente volviendo al Evangelio Gaudium, que se dirige a todos, ¿no? Y sobre todo especialmente a los pobres, ¿no? Y los pobres aquí no solo materialmente, sino que también los pobres, podemos decir, intelectualmente, los pobres académicamente hablando, que el Evangelio o el llamado del Señor o la santidad no es para los teólogos, ¿no? O para los expertos en derecho natural, la doctrina atomista, digamos, o cualquier otra doctrina, ¿no? No es eso la esencia de la santidad, ¿no? Y por lo tanto, hacerlo depender solo de eso o centrarse en eso, evidentemente es un riesgo y un problema que el Papa ve que trae consecuencias dentro de la Iglesia y por lo tanto tiene consecuencias eclesiológicas. Porque después vienen otros documentos disciplinarios, eclesiológicos, que a la luz de esto cobran todo su sentido, ¿no? Como la otra carta de la doctrina de la fe, que es Juventud Iglesia, donde habla acerca de la relación de los dones o de los carismas y de la estructura jerárquica de la Iglesia. Están unidos. Y el otro riesgo, ¿no es cierto? Después de lo que hicimos el pelagianismo, el Papa explica con figuras, en fin, muy interesante. También es una cosa muy antigua que es creer que la fuerza de voluntad, ¿no? O el propio esfuerzo, ¿no? Es lo que a uno lo salva, ¿no? O sea, en el fondo la salvación es una especie de lucha, y por supuesto aquí está todo el reto de los caminos ascéticos, ¿no? De la ascética cristiana, que podría reemplazar al auténtico evangelio, a la auténtica santidad, considerar que esto es una especie de ejercicio espiritual, incluso ejercicio religioso, ¿no? De práctica religiosa, que nos asoma al fariseísmo. Y esto tiene distintas, además que se encarga de mostrar como distintas manifestaciones, porque podría haber un pelagianismo de lo social. Hay gente que cree que por hacer acción social, por ir a hacer cosas materiales, se salvó, compró la salvación. Y los que no hacen esto, bueno, no se salvan, ¿verdad? Nosotros, y nuevamente aparece esta figura del grupo privilegiado, exclusivo, por sobre los demás, que está salvando la Iglesia, y que es muy riesgoso. A mí me parece que estos documentos, perdón, a lo mejor me quedo un poco la pregunta final, pero me parece que estos documentos ponen como su realidad más profunda lo que el Papa dice en el Evangelio Gaudium. ¿Cómo hay que salir, ¿no es cierto?, a presentar el Evangelio, qué riesgos hay, y después cómo es la vida espiritual más profunda de la Iglesia para alcanzar verdaderamente la santidad. Todo esto además tiene como una especie de cúspide en los documentos que podríamos denominar incluso casi más místicos o que apuntan a, como son los últimos del Papa, ¿no? Hasta esa expresión apostólica sobre la confianza,
en el amor misericordioso de Dios, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita del Niño Jesús, o la última encíclica, ¿no? Que es Dilexit Nos, respecto del Sagrado Corazón, que es preciosa, digamos, que es muy profunda. Entre todo esto parece una continuidad muy coherente, muy interesante, y que muchas veces escapa como a la cobertura de los medios, a las polémicas, ¿no sé, que están en general comentados. Eso quería decir. Gracias, Marco Antonio. De hecho, vamos a profundizar un poquito ahí más en esos aspectos espirituales que comentaste hacia el final. Y qué lindo, qué interesante, de qué manera se puede ir sacando tanta riqueza de ciertos documentos, de qué manera podemos ir leyendo entre líneas también y a través de esos signos lo que nos quería decir el Papa. De hecho, bueno, Evangelii Gaudium es de los textos más citados de su magisterio. Eso habla también de una tremenda riqueza y algo que sin duda nos ha interpelado como iglesia y al mundo. En Laudato Si, y más reciente en Laudate Deo, Eliana, le pregunto, el Papa Francisco nos llama con urgencia a cuidar la casa común, promoviendo una ecología integral que une el cuidado del ambiente con el de las personas, especialmente de los más vulnerables. Nos invita a un modelo de desarrollo que no sacrifique ni a los más vulnerables ni a la fragilidad del planeta, sino que promueva una administración responsable de la creación, reconociendo también los límites que ella nos impone. Desde tu mirada, ¿cómo podemos traducir esta visión en gestos concretos en nuestra vida cotidiana? ¿Y es verdaderamente posible o corremos el riesgo de dejarlo en el plano del utópico? Gracias y no por la pregunta, porque claro, es muy difícil porque esto nos afecta en términos muy personales, no somos líderes globales, sino que nos desempeñamos cotidianamente en relación con los otros y en relación con la naturaleza, y de ahí contribuimos o entorpecemos la armonía, ¿no? Entonces, hay que empezar por pensar en lo pequeño, pero también pensar en el modo de vincular, ¿no? Claro, uno podría decir que sí, lo decimos, y todas las grandes conferencias sobre el clima, etcétera, también ponen el foco en la dimensión personal, individual, de qué es lo que podemos hacer, cómo podemos contribuir, ya sabemos, todas las cuestiones en relación con el reciclaje, etcétera, ya. Y eso sí mueve, ¿no? La unión hace la fuerza, sí. Pero yo creo que es necesario ir más allá de eso, ¿no? Ir más allá de eso en dos ámbitos. Uno podría decir en relación con la cuestión del consumo. El problema no es cómo reciclamos y que no contaminemos, sino cómo es nuestra relación con el consumo, ¿no? Cuánto más de lo que necesitamos tenemos, y luego la pregunta, ¿y por qué queremos tener más de lo que necesitamos? Y creo que esa es una pregunta muy personal, en la que uno tiene que tener la valentía de volver a ella, ¿no? No es una pregunta la pregunta sobre lo que yo consumo no es una pregunta sobre la sociedad en la que estoy inserto, sino una pregunta acerca de mí mismo, ¿no? Creo que hay una gran cuestión, la cuestión del consumo. Y luego, desde otro punto de vista así personal, creo que hay que hacerse la pregunta sobre la relación con la tecnología, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con la tecnología? ¿Para qué nos relacionamos con la tecnología cotidianamente? Y sobre todo, ¿qué esperamos de la tecnología? ¿Qué poder le entregamos a ella?
¿Y para qué? ¿Qué expectativas tenemos de ella? Muchas veces me hago esta pregunta en relación con la docencia, por ejemplo, y cómo se nos apareció así el chat GPT. Y entonces muchas veces me pregunto esto, de cuál es la expectativa, ¿no?, en relación con la tecnología, desde el punto de vista personal, profundo. ¿Por qué? ¿Para qué yo recurro a ella? ¿En qué estoy tratando de mejorar? ¿O qué debilidad estoy tratando de obviar? ¿No? Creo que tenemos que hacernos valientemente esa pregunta. Pero eso yo diría en términos de lo personal. Pero creo que hay una cuestión en Laudato Si que es la que a mí más me inspira, que es propiamente espiritual, ¿no? Sobre la cual también creo que personalmente tenemos que volver. En Laudato Si, yo no soy una experta, desde luego, en el magisterio de la Iglesia, pero yo tengo la impresión de que Laudato Si es la gran irrupción de la naturaleza en el magisterio. Que si bien la naturaleza parece abordada, hay referencias a ella en documentos anteriores, Laudato Si es el documento de la naturaleza en un sentido amplio. Y al aparecer la naturaleza, la hermana tierra, como la llama el Papa tomando esa frase de San Francisco, ¿no?, la hermana tierra, que quiere decir tanto, ¿no?, que nos pone en un papel de compañero, de una cierta simetría, ¿no?, a los seres humanos por la naturaleza. Al aparecer la naturaleza aparece el Padre, ¿no? Y aparece el Padre de un modo también muy particular, ¿no?, como un Padre regalador, por un lado, un Padre que dona, no simplemente que echa a andar un sistema, sino un Padre que regala, ¿no?, y que regala sistemáticamente, que continúa regalando. Ese Padre que es creador y que dona, creo que es algo que nos tiene que hacer pensar también personalmente desde este punto de vista más personal. Al hacer esta donación, yo pienso sistemática, claro, el Papa nos está recordando que tenemos que estar en armonía con todos los seres creados, ¿no?, que cada movimiento que hacemos en la naturaleza impacta al todo y rompe, o puede romper esa armonía, y que al hacer esos movimientos hay que cuidar la armonía y preguntarse sobre si afectan la armonía, y que por lo tanto el llamado es a administrar, labrar, pero no a pisotear, no a dominar en la tierra, la naturaleza. En este punto el Papa hace una reflexión, creo yo, muy interesante, en el sentido de que controvierte la idea de que en el mandato bíblico de dominar la tierra ya hay una preeminencia de lo humano y un llamado al control y al dominio de la tierra que, según algunos, ha conducido precisamente a raíz de ese mandato bíblico a la devastación. El Papa dice, no, ese llamado a dominar la tierra es un llamado a ser el Señor de la tierra, que la labra y que la administra armoniosamente, y no que la pisotea, ¿no? Y que por lo tanto supone esta otra referencia importante, me parece que hace el Papa ahí a los obispos alemanes, la preeminencia del ser por sobre el ser útil, ¿no?, en la relación con la tierra y con los demás
seres vegetales, animales, etc. Creo que en esos puntos hay varios aspectos en los que ahondar personalmente, pero desde una perspectiva espiritual, no simplemente de cómo qué hacer yo, sino cómo posicionarme yo frente a este regalo, ¿no?, que hemos recibido, que se nos sigue regalando y que también merece descanso. La tierra también tiene que descansar igual que nosotros. Y el otro tema que es fundamental y al que hacía alusión yo, que creo que también nos tiene que hacer preguntando desde el punto de vista espiritual, es la cuestión de la tecnología, a la que el Papa le dedica mucho espacio en Laudato Si, y a la que atribuye, ¿no?, a una especie de autonomización de la tecnología, a la que hemos dejado un poco por la libre, ¿no? Atribuye parte importante de los efectos negativos que ha tenido la acción humana sobre la naturaleza. Yo creo que en esto hay una pregunta que hacerse en torno al poder que le asignamos a la tecnología, a la confianza que ponemos en la tecnología, como que de alguna manera suponemos que todos nuestros problemas se van a resolver tecnológicamente, pero el Papa nos recuerda que el desarrollo tecnológico no siempre ha estado acompañado de un desarrollo valórico y espiritual. Y por otro lado también, a propósito de la armonía, creo que de la necesidad de la armonía, de la convivencia armoniosa con todos los seres de la naturaleza, creo que tenemos que recordar y pensar en qué mirada la tecnología o el uso que hacemos de la tecnología está dificultando la mirada de conjunto y por lo tanto dificultando la convivencia armoniosa. En esto yo creo que el Papa toma, no sé si toma, pero a mí me parece muy evidente los vínculos con un filósofo que a mí me resulta muy visionario, que es Hans Jonas, donde en un gran libro, gran novela que se llama Principio de Responsabilidad, un ensayo sobre la civilización tecnológica, justamente, él pone el foco de una manera muy importante la cuestión de la naturaleza, y dice la naturaleza se nos ha puesto por delante como una gran pregunta, ¿no? Y desde una perspectiva ética, por primera vez tenemos el deber de considerar a seres no humanos para tomar las decisiones desde el punto de vista ético. Y esto es una revolución desde el punto de vista ético, que donde estamos acostumbrados a evaluar nuestras decisiones y nuestras acciones en relación con los otros seres humanos. Y ahora tenemos que considerar a estos otros no humanos. Pero también dice que se nos aparece el futuro, cuestión que también es revolucionaria para efectos del análisis ético, que siempre tiende a hacer su reflexión desde el punto de vista del presente y de las consecuencias que las acciones tienen en el presente. Se nos aparece el futuro y la pregunta sobre cómo las acciones presentes impactan en el futuro, aún en el futuro en el que nosotros no estemos, y que entonces nos hacemos responsables de un tiempo que no nos va a tocar vivir, ¿no? Yo creo que cuando el Papa habla de esta suerte de responsabilidad intergeneracional en Laudato Si, está justamente haciendo referencia a esto, a esta responsabilidad por el futuro que no se nos había aparecido con tanta fuerza como hasta ahora a raíz del problema medioambiental. Muchas gracias, Eliana, qué riqueza tu respuesta, y sin duda muchas luces que yo creo que nos interpela a todos y que vamos a tener que hacer una relectura de Laudato Si con estas cosas que nos has comentado. Muchas gracias. Padre Javier, el Papa Francisco se definía a sí mismo como hijo de la Iglesia, afirmando su fidelidad a la continuidad eclesial
evitando todo tipo de ruptura. Sin embargo, no han faltado algunas voces que interpretan su pontificado como un tiempo de cambio profundo e incluso con cierta discontinuidad o ruptura. Al mismo tiempo, impulsó nuevas formas de transmitir el mensaje de Cristo. Desde su experiencia, ¿cuál considera que ha sido el aporte distintivo de Francisco para la vida de la Iglesia y el mundo contemporáneo? ¿Y cómo entender su renovación en continuidad también con la tradición? Gracias. Sí, es una pregunta muy central que estuvo siempre en boga durante todo el pontificado. Y para responder primero con mucha claridad, yo creo que no hay ruptura en el pontificado de Francisco. Siempre está esa disyuntiva, ruptura, continuidad. Esta misma pregunta se le hicieron a Benedicto XVI en una entrevista y él dice algo que yo sostengo plenamente y estoy muy de acuerdo con Benedicto. Le preguntan más o menos lo mismo que me estás preguntando. Y él dice, creo que hay una gran continuidad entre los tres últimos pontificados, de Juan Pablo II hasta Francisco, con estilos muy diferentes. Entonces, si me permiten un poco el humor, si me hablan de estilo, hay ruptura total. Pero si hablamos de magisterio y de incluso temas centrales en el magisterio, hay acentos diferentes, pero también hay una gran continuidad. Y pongo un ejemplo que también pone Benedicto cuando se lo preguntan. El tema de Juan Pablo II en su magisterio fue la misericordia. Juan Pablo II obviamente crece en Polonia, donde este mensaje que llega a la Iglesia a través de una relación particular de Faustina lo marca profundamente en su juventud, y él como Papa instaura también esta fiesta de la Divina Misericordia que acabamos de celebrar. De hecho, una de sus encíclicas, Dies in Misericordia, es central también para Juan Pablo II. La misericordia es un tema muy, muy potente para él. Benedicto tiene toda la temática teologal. Él, de hecho, quería hacer esta tríada, ¿no? Parte de Deus Caritas Est, Salvi, y esta encíclica que va a escribir sobre la fe, al final la completa Francisco. Y hay personas muy entendidas del magisterio que dicen, si tuviéramos que rescatar dos palabras de Papa, dos núcleos de su pontificado, de su magisterio, podrían ser misericordia y esperanza. Y hay una gran continuidad entre estos tres papas, obviamente con estilos muy diferentes, ¿no? Si me permiten, esto va más allá de lo magisterial, lo dogmático, pero el estilo de Juan Pablo II era un líder de multitudes, estaba cómodo en un estadio lleno de gente. Tenemos ese discurso en la retina en el Estadio Nacional en 1987, que muchos expertos en Juan Pablo II dicen que fue de sus mejores discursos de todo el pontificado. Además en español, entonces por eso nosotros lo vemos repetidamente, porque en español sin duda es de los mejores discursos que tiene a una multitud, ¿no? Lo recuerdo, ¿verdad? No tengáis miedo de mirarlo a él apuntando a esa gigantografía de Cristo. Entonces él estaba cómodo así, él estaba cómodo en los viajes. Dicen que los almuerzos de Juan Pablo II eran almuerzos de trabajo, él estaba siempre lleno de gente. Entonces si venía un grupo de periodistas, si venía un grupo de obispos, si venía un grupo de artistas, sus almuerzos eran conversados de temas científicos, de temas de actualidad, de temas que le interesaban, de bioética. Sus almuerzos eran momentos de trabajo. Pasamos a Benedicto almorzaba 15 minutos, se iba a caminar, era muy riguroso, es un profesor, es un académico muy riguroso, porque está acostumbrado a amplios espacios de reflexión para poder publicar, para poder dar clases, como el mundo académico. Y aquí una anotación también de Francisco en su estilo, porque aquí yo siempre invité mucho durante su pontificado ir más allá del titular y de la etiqueta, que lo fácil para los medios, Eliana me lo puede explicar mejor, pero es etiquetar, porque es mucho más fácil que explicar, es buscar el titular rápido. Les pongo un ejemplo, cuando Francisco llega a vivir obviamente al Vaticano ya como Papa, todos sabemos que elige no vivir en el apartamento pontificio y se va a vivir a Santa Marta. Bueno, ¿cómo interpretan esto todos los medios? Que deja atrás el lujo del Vaticano y que se va a vivir muy humildemente a Santa Marta. Bueno, eso podría ser así, podría ser una interpretación, pero resulta que a Francisco esto se le preguntan más de 10 veces. Yo he escuchado por lo menos 10 entrevistas que se lo preguntan y él dice lo siguiente: yo no dejé el apartamento pontificio porque era lujoso, y él dice, no es lujoso, sí, los techos son altos, pero no es un apartamento lujoso. Y lo dice con su acostumbrado humor, dice, yo dejé el apartamento pontificio por un tema psiquiátrico.
yo necesito estar con gente, necesito estar en la mitad de un comedor de un hotel. De hecho, hasta son más cómodas, yo creo, las habitaciones de Santa Marta, que es un hotel más moderno que las del Vaticano. Entonces, es un poco para salir de la palabra ruptura en cuanto a estilo. Yo me atrevería a decir, obviamente, con analogía, que sí hay ruptura en cuanto al estilo, pero en cuanto a la línea de fondo espiritual y de temas potentes de los pontificados, hay una gran continuidad, y sobre todo con esta palabra misericordia. Si algo quedará en los oídos y en los corazones de muchos de nosotros después de su pontificado son frases como: Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. Dios perdona todo. Es una iglesia para todos. Ese mensaje de misericordia, tal vez con un lenguaje mucho más callejero, una palabra que también él usaba, tal vez un lenguaje menos filosófico que el de Juan Pablo II, menos teológico incluso que el de Benedicto, pero es una línea temática de fondo muy profunda. Entonces, respondo, no hay ruptura y hay continuidad. Obviamente, como decía Diana, hay acentos diversos, por ejemplo, en todo el tema del medio ambiente. Pero cuando el Papa Francisco lo trataban de contraponer a sus antecesores, él era enfático. Y si lo trataban de pillar como ellos son los malos, los lujosos, los no evangélicos, y tú sí, él decía no. Por ejemplo, cuando le preguntan por un tema como Laudato Si, él dice, bueno, que son otros tiempos. Como siempre diciendo, también me tocan a mí otros temas. Pero él también aseguraba mucho esta continuidad. Y para mí un sello de lo que estoy diciendo es esta entrevista que le hacen a Benedicto XVI, que él dice hay una profunda continuidad con estilos muy diversos. Obviamente, una de las etiquetas que le pone el Papa Francisco es la de reformador. De hecho, su gran biografía de Austin Ivory, que fue la primera que salió, creo que es una biografía muy buena, si la quieren leer, se llama El Gran Reformador. Pero también cuando él le pregunta este tema, esta reforma de la iglesia, él responde en dos líneas, en muchas entrevistas. Uno es lo que tú estás diciendo, yo soy hijo de la iglesia. Porque en una entrevista le pregunta, Santo Padre, la iglesia, con todo esto que usted está reformando, usted está haciendo muchos cambios, ¿la iglesia lo va a seguir? Y él como que se enfoca y dice, ¿cómo que la iglesia me va a seguir? Soy yo el que sigue a la iglesia, yo soy hijo de la iglesia, yo estoy siguiendo a la iglesia. Y para ser más concretos, todas las reformas que hizo el Papa, por ejemplo, en todo el mundo económico en el Vaticano, que había que hacer, que había que crecer en transparencia, en metodología, en inclusión de la mujer en decisiones económicas, él dice, toda esa reforma fue lo que me pidió el Colegio de Cardenales, pues se lo pidió el futuro Papa, es decir, yo no estoy reformando nada diferente de lo que me pidieron los cardenales o lo que le pidieron al futuro Papa los cardenales. Entonces, yo creo que hay que leerlo en profunda continuidad. Y por último, algo de su pensamiento, para entender algo más filosófico de su forma de pensar. Hay un libro muy bueno que se llama Biografía Intelectual de Jorge Mario Bergoglio, que es de Mario Borghesi, y ahí él se hunde en las raíces del Papa Francisco, que no hemos pensado sin mucho contenido. Era un hombre de muchos signos, de un lenguaje muy llano y, como decía, callejero, pero era un hombre bastante formado. Y de hecho coincide en esto de la continuidad con uno de los autores referentes de Benedicto XVI, que es Romano Guardini. El doctorado que Francisco no termina era sobre Romano Guardini, y aquí no puedo entrar mucho en la profundidad del pensamiento, pero hay un libro de este autor que habla sobre el pensamiento moral, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo tal vez cotidiano para que se entienda este pensamiento moral. Muchas de ustedes son profesionales y madres, ¿no? Y en este mundo actual que se trata de incluir a la mujer en todos los espacios de educación, de economía, de gobierno, ahí hay una tensión. Entonces, ¿qué pasa? Si la mujer solamente quiere ser madre y corta toda la parte de la profesión, se corta esta tensión, tienes que elegir. O se dice, no, yo voy a ser solamente profesional, una mujer que solamente estuviera en su profesión, probablemente tampoco podría ser nada. Pero aquí hay una tensión que hay que mantener. Este es el pensamiento profundo de Guardini. Hay dos polos, esto es un ejemplo muy cotidiano, pongamos esto madre y profesional. Si tú estiras demasiado hacia un lado, se pierde el conjunto que se debe mantener. Entonces, el pensamiento del Papa, en este sentido muy de Guardini y también de Benedicto, es no hay que elegir, porque se pierde uno de los dos, hay que mantener la atención. Y no hay fórmula mágica. Y si entendemos el pensamiento del Papa Francisco como que en muchas cosas buscó mantener esta tensión sin anular ninguno de los dos polos, se entiende mucho, y también aspectos muy controversiales, como también entendido de su pontificado.
complicada. Y se podría poner muchos polos, ¿no? Liturgia y pastoral, o pastoral y doctrina. Claro, entonces, frente a muchas cosas que dicen algunas personas que hubo ruptura en su pontificado en temas más doctrinales, yo puedo decir con cierta seguridad que no hay ruptura doctrinal. En los aspectos que van más al límite son siempre disciplinares, ¿sí? Y esto es discutible, lógicamente. Pero yo me atrevo a decir eso, que hay continuidad y que no hay ruptura. Y voy a terminar con una anécdota que me pasó en Roma. Llegó un amigo verde, chileno, estamos comiendo un sándwich cerca del Vaticano, un panini romano, y me dice, ¿supiste lo que hizo el Papa? Yo, ¿qué? Porque esto era como una caja de noticias, no era muy mediático, muy de signo. Sí, que dijo que los sacerdotes se pueden casar. Entre paréntesis, esto sería en todo caso no doctrinal, sería disciplinar, porque de hecho hay sacerdotes católicos casados de otros ritos. Cierro el paréntesis. La Iglesia ha mantenido no solamente por algo disciplinar, hay todo valor en el celibato, pero no quiero entrar en este tema. Pero, ¿cuál es la noticia que me dice este amigo? ¿Supiste que el Papa dice que los sacerdotes se pueden casar? Yo dije, el Papa no dijo eso, ¿cuándo dijo eso? Si están todos los medios, lo dijo ayer. Si realmente se hubiera pasado algo así, yo creo que en un seminario con 500 seminaristas y 100 sacerdotes me hubiera enterado. Dije, no, eso no pasó. Sí, mira, entonces me saca el celular, pone Google y esto estaba en los titulares de medios como El País, CNN, o sea, medios internacionales, la BBC, o sea, medios internacionales. Y digo, esto no puede ser. Ese es el titular. ¿Cuál es la noticia real? Imagínense la ruptura, ¿no? En todo caso, tampoco sería ruptura doctrinal, sería algo disciplina, pero bueno, aunque lo fuera. Al final la noticia era que el Papa se había abierto a que en el sínodo de la Amazonia, ¿se acuerdan cómo un sínodo en torno al tema de la Amazonia? En lugares recónditos, donde había años que comunidades no tenían misa, se abría la posibilidad de que el sínodo estudiara esta figura de los viri probati, que son hombres adultos, en su mayoría ancianos, que pudieran ordenarse para poder atender a estas comunidades. Como digo, doctrinalmente tampoco sería una ruptura porque ya hay sacerdotes católicos casados. Pero bueno, al final del sínodo, el Papa, de hecho el sínodo le propone esto y el Papa dice no, ni siquiera esa puerta la abre. Pero ¿cuáles fueron todos los medios, todos los titulares? Entonces, cuando se ve al Papa Francisco de esta forma, entendiendo su pensamiento polar, y esto está patentado, de hecho su doctorado iba a ser sobre Guardini, se entiende mucho mejor y en profunda continuidad, como dice Benedicto, y si es que hay rupturas de estilo y cuando hay cambios que llaman mucho la atención, creo que son en la línea sobre todo disciplinar, incluso más no de contenido dogmático. Así que así podría responder con un no enfático que no hay ruptura. Me encanta, muy de acuerdo, padre. Yo creo que hay una fidelidad creativa. Un hijo de la Iglesia, pero abierto también a la novedad del espíritu. No cambió la doctrina, como bien dice, pero sí nos desafía a cambiar los estilos. Y creo que ahí también plantea un aspecto muy interesante. De hecho, hay un discurso del Papa donde dice la tradición es la raíz de la inspiración para el futuro, no la custodia de cenizas. De hecho, hace otra referencia de no somos guardianes de una urna, sino custodios de un tesoro vivo. Y eso también muchas veces nos puede movilizar a cambios de estilo, ser vanguardista. La espiritualidad de Francisco atraviesa todo su magisterio, no solo los temas sociales por los que fue quizás mundialmente conocido, con aspectos más mediáticos, sino también con sus textos más contemplativos, como comentaste, Marco Antonio, al principio de este conversatorio, con textos más contemplativos sobre el Sagrado Corazón, Carta Apostólica, sobre Santa Teresita de Lisieux, sobre San José, entre otros. ¿Qué nos revelan estos escritos sobre la interioridad y la espiritualidad de Francisco? Un poco antes aquí del conversatorio comentábamos de qué interesante cómo, y para mí eso me habla también de mucha inteligencia y de mucha sabiduría, hacer simple lo complejo. Y muchas veces esos fueron los aspectos que me llamaron la atención. Pero ¿de qué manera podemos ir leyendo entre líneas en los distintos documentos que escribió el Papa y ir descubriendo esa riqueza espiritual que a él tanto también lo caracterizaba, pero que no siempre fue reconocido? Sí, yo creo que aparece en los documentos y también en sus entrevistas, en sus comentarios, por ejemplo, los vuelos, cuando hacían las entrevistas que se hacían en los aviones. Aparece mucho de su vida
espiritual y de sus devociones, que es como muy transparente. También eso también creo que tiene que ver con el hecho de que sea argentino, ¿no? Así muy abierto, con mucha confianza, tanta cosa, que a uno le parece, le llama mucho la atención. Pero claro, nuevamente, a la luz también de los documentos parece muy coherente, nuevamente esta cosa doctrinal, espiritual, ascética. Voy a decir que sería coherente con los documentos y dar un ejemplo concreto. Tal vez, no sé cuando mencioné esto, que en Gaudete et Exsultate, esta exhortación apostólica y en esta carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Quid Deo, donde aparecen como estos riesgos de la santidad, como de la santidad. Ya, pero esto está siempre puesto en el contexto de la propuesta de la santidad, de que es posible, de que es la invitación abierta y que tenemos los medios al alcance para alcanzar la santidad. Es una consideración positiva, una invitación positiva. No quedarse los riesgos. Justamente para poder llegar al fin, decimos cuáles son los riesgos, pero obviamente es la propuesta para llegar al fin. Para no quedarse nosotros con la visión de que, bueno, tenemos puros problemas y puros riesgos, no. Y eso es lo que produce una alegría profunda. Y en los títulos de los documentos aparece siempre este tema de la alegría. Evangelium Gaudium, ¿no es cierto? Amoris Laetitia, la alegría del amor. Gaudete et Exsultate, alegraos y regocijaos, ¿no es cierto? Después hay una constitución apostólica que se llama Veritatis Gaudium y que nos afecta de alguna manera más directamente porque es sobre las universidades y facultades que son eclesiásticas, por supuesto, que no aplica en general a la Universidad Católica o a la Educación Católica. Nuevamente, siempre centrado en el tema de la alegría, ¿no? La alegría de la verdad, la alegría del amor, la alegría del Evangelio. Esto de que la vida cristiana es un camino de alegría y no una cuaresma permanente, que alguna vez lo comentan, se parece que cristianos que viven en cuaresma y nunca llegó su Pascua. O otra frase de Bucán muy simpática era de los pepinillos sanguinarios, ¿no? Hay algunos, no sé, que parecen ser los pepinillos sanguinarios, siempre están enojados, siempre están viendo bien lo que está mal, los obstáculos, las dificultades, en fin. Y por lo tanto, una especie de enojo con la cultura, cuando en realidad el mundo en que vivimos, la tradición cristiana, y lo dice muchas veces el Papa, es en el que Dios nos pone, ¿no? Estas son las circunstancias que Dios quiere para nosotros, porque todo esto es providencial. Nosotros estamos en estas circunstancias, no podría decir en nuestra universidad, con nuestros alumnos, con nuestras dificultades, con nuestros compromisos, con nuestras características. Y bueno, y él cuenta muchas cosas que a uno además lo da contento, por ejemplo, de sus devociones particulares. El San José que duerme, ¿no? Entonces, San José tiene una imagen de San José durmiendo, el gran soñador, también esta figura del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? José que soñaba, no podía interpretar un sueño. San José, el ángel se le aparece en un sueño, y dejar debajo de San José un papelito con las peticiones, porque San José arregló el problema más difícil que tenía, que podía haber enfrentado a alguien, imaginando, ¿no es cierto? Que era, ¿no es cierto?, que la Virgen María, ¿no es cierto?, estaba embarazada, lo solucionó durmiendo. O sea que a veces Dios soluciona los problemas durmiendo. No tenemos que solucionarlo todo, también está ahí, ¿no es cierto? O nuevamente el tema del pelagianismo, no es que yo tenga que resolverlo, se lo entrego a Dios. O sea, tal vez eso es el inicio de la verdadera vida cristiana. Lo primero que tengo que hacer es entregarle a San José. Y Dios, la excepción de los santos, las cosas, ¿no? Después, respecto a las prácticas ascéticas, en una entrevista por ahí dice, muy simpáticamente, que cuando habla, me parece que a veces lo dice a una monjita en alguna de las visitas, con los religiosos, no con los religiosos, con religiosas, que las dificultades de hacer oración, que es un ejercicio, por supuesto, que hay que poner un tiempo, separar un tiempo, poner los medios para hacer oración y hablar de todo así, pero a veces, por supuesto, también las dificultades, el cansancio nos podría vencer. Le dice alguna vez, algo así como, he dormitado un poco, o me he quedado dormido en la oración. Entonces uno no se imagina, ¿no es cierto?, justamente esto de los estilos de los papas, ¿no?, de los caracteres de los papas. Uno no se imagina a papas anteriores diciendo yo me quedo dormido cuando hago oración, o me he quedado dormido haciendo oración. Entonces uno también eso, podríamos decirlo,
lo tranquiliza mucho, aunque no da mucha paz, mucha alegría, y bueno, si yo alguna vez que tengo situación, me quedo dormido, alguna vez tengo un problema, no sé, lo pongo a los pies del San José, o también la referencia, ¿no es cierto?, a la piedad popular, ¿no? Es la piedad popular. La piedad popular general es manifestación de que, bueno, los medios sobrenaturales están acá. Si no tengo cómo solucionar mis problemas, si no tengo cómo, le pido ayuda a la Santísima Virgen, a San José, a los santos. En Chile tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no? San Sebastián, Yumbel, Loma. ¿Qué va a pedir? No, lo que no puede solucionar, lo que lo sujeta. Y eso es un acto de fe muy profunda, muy profunda. A veces uno, por pudor, no sé qué, como que no hace cosas, digamos, o no va a un santuario, o actos de piedad popular, en fin. Me parece que es muy coherente con la teología del pueblo. O sea, yo creo que hay una coherencia, una gran coherencia entre la teología o los enfoques teológicos, los documentos, y la vida del Papa, la vida espiritual del Papa en estos ejemplos prácticos concretos. Me encanta Marco Antonio. Con lo del sueño, yo me identifico particularmente con otro momento del Evangelio, cuando despiertan a Jesús, nos estamos ahogando, Señor. No me es tan fácil quedarme dormida con tantas cosas que están pasando en el mundo, pero me encanta la profundidad que se puede ir observando y ir desentramando esto. El Papa insistió mucho en el llamado de la cultura del encuentro. ¿Cómo interpretamos este llamado en el contexto actual de Chile y qué desafíos plantea para el mundo actual? No sé si alguien quisiera responder abiertamente. Quizás Eliana, poder profundizar en estos aspectos de cómo vas leyendo este Laudato Si, también poder interpretar y ir más profundo en este llamado a la cultura del encuentro. Sí, yo, obviamente, ¿no? Es muy necesario pensar en una cierta cultura del encuentro cuando estamos, creo yo, enfrentados a tantos desencuentros. Y cuando alimentamos, yo creo, los desencuentros a veces, ¿no? Creo que es necesario por momentos tratar de dejar de lado lo que nos identifica personalmente, como grupo, etc., ir a aquello que no nos identifica a nosotros, sino que aquello que nos conecta con otros, aquello que tenemos en común con otros. Creo que durante bastante tiempo venimos poniendo el foco en las cuestiones que nos diferencian, lo cual tiene un valor, ¿no? Tiene un valor reivindicar las diferencias y sobre todo reivindicarlas como objeto de derecho, de respeto, etc., ¿no? Pero creo que si eso se exacerba, llegamos a un punto en donde se nos hace muy difícil producir encuentros, porque los encuentros requieren el respeto por la diferencia de los otros, por la identidad del otro, pero también requiere el reconocimiento del otro como aquel con el que tengo algo en común, con el que puedo construir algo en común, y que también me interpela en lo personal, ¿no? Esta idea que es tan bonita de que al mirar a los ojos a otros sí veo a ese otro, pero también me veo a mí misma reflejada en su pupila, ¿no? Hay una cierta comunidad ahí que creo que es necesario reforzar. Entonces,
Creo que en la búsqueda de los encuentros a veces sería bueno bajarle un cambio a las diferencias, a las identidades y subirle uno a lo que nos une, lo que nos conecta, lo que tenemos en común. Me encantó como ver al otro y ver al otro con mayúscula, como ver a Dios en el otro. Muchas gracias, Liliana. Bueno, el Papa nos llamó mucho a hacer lío, no al poner la vida. Y yo creo que aquí los que nos están escuchando están en el balcón. Están escuchando aquí, nosotros estamos haciendo lío. Entonces, me voy a salir de todas las pautas, siguiendo un poco la versión fruna del Papa, evidentemente, pero salir quizás de los esquemas, salir de la zona de confort y hacer un poco de lío. Y me hago la pregunta, si hoy el Papa Francisco nos hablara directamente a nosotros como universidad, ¿qué llamado urgente creemos que nos haría? Este es el momento de atrevernos a pensar fuera de la caja y dejarnos interpelar por lo que hemos reflexionado hoy del Papa. ¿Qué urgencia nos marcaría? ¿Qué nos animaría a revisar? ¿Dónde nos llamaría a ser más audaces, quizás más tiernos o más valientes? Y hablando de esto de hacer el lío, y aprovechando que tengo al rector aquí presente, lo invito, Juan Eduardo, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué crees tú que nos diría el Papa a la universidad? Bueno, gracias Silvia por esta pregunta que no estaba preparada. Ya, muchas gracias. Evidentemente no soy experto en la obra de Juan Francisco y para hacer una respuesta más fundada, evidentemente debería haber programas, pero hay algunas cosas que emergen, digamos, rápidamente, de buena manera. Una relacionada con lo que Carlos decía, que era parte del sello del Papa en el sentido de hacer que la Iglesia fuese un lugar para todos. Y insistir, tuve que confirmar en el rol para todos, pero aquí para todos, para todos, para todos, para todos. Creo que de la misma manera, hemos de pensar en una universidad que sea para todos, para todos, para todos. Yo me acuerdo de eso también para buscar urgentemente que las universidades y esta universidad en particular sea efectivamente un lugar para todos, desde el punto de vista de la diversidad sana que tiene no solamente en el cuerpo académico, sino también, quizás especialmente, entre nuestros propios estudiantes. Una universidad que se abra a todos. Eso creo que en primerísimo lugar, y creo que también se ancla también en algo más bien personal, en una experiencia personal, digamos, que en otras circunstancias quizás convenga sacar a la luz y que relacionar con el Papa Francisco. Y lo segundo es que el Papa Francisco hablaba, así lo hicimos ver en el comunicado de nombre, hablaba de que las instituciones de educación, las universidades, por cierto, deberían esforzarse por formar la mente de sus estudiantes, pero también hablaba del corazón y de las manos. Es muy bonito, es un lenguaje mucho más asequible, mucho más popular, más callejero, como se llama en el mercado. Y eso creo que también a nosotros nos interpela. Y nosotros que además declaramos abiertamente que queremos formar integralmente a nuestros estudiantes, pues bien, ahí fue una clara interpretación a Dios. Esforcemos por formar la mente, sin duda, que lo hacemos quizás en el día a día, pero esforcemos también por formar el corazón y la mano. Eso es. ¡Wow! Me encantó. De verdad, muchas gracias. Complementar algo muy breve a lo que está diciendo el rector y también Eliana sobre el encuentro. A mí muchas veces me han preguntado en diferentes foros, como sacerdote chileno, cuál creo que es el principal problema de Chile. Podemos decir, escuchamos las fronteras, los campamentos, la pobreza. Ciertamente es un problema lacerante de nuestra sociedad. Yo creo que el principal problema de Chile es la división. Un Chile dividido. Cuando vemos la mejor cara de Chile es cuando nos unimos. Lo que se dice desde los programas de televisión hasta filósofos, el terremoto, los incendios.
Si Chile se uniera frente a la pobreza, a las fronteras, a los campamentos, a la inmigración, para integrar, seríamos invencibles. Pero la gran dificultad de nuestro país, yo creo, y lo digo en todos los planos, social, incluso, pero hasta filosóficamente, es una sociedad fracturada. Y aquí este lenguaje y esta cultura del encuentro, que respondía Diana, es un antídoto y es una medicina que nosotros como católicos tenemos que llevar. Yo siempre digo que tenemos que ser puentes que unan y manos tendidas, ¿no? Así que eso también creo que es un gran legado del Papa Francisco. Y la última cosa es que él en su testamento espiritual, que era algo muy breve, que da las disposiciones para su tumba en Roma, dijo que en el último tiempo había ofrecido su dolor y su enfermedad por dos cosas: por la paz en el mundo y por la fraternidad de todos los pueblos, que es otro gran documento, ¿no? Fratelli Tutti. Bueno, eso es lo que yo también creo que necesita Chile: fraternidad de todos los pueblos, pero primero fraternidad entre nuestro propio pueblo. Y si Chile se uniera, y si los políticos tendieran a esta unidad más allá de la división, sacarían mucho. El mismo Cardenal María siguió mucho el lenguaje del Papa Francisco y los signos de él. En un signo también ha citado, en varias ocasiones nos dijo en un encuentro que tuvimos con todo el clero, que él ha citado a todos los precandidatos presidenciales y siempre está en permanente diálogo con ellos, de todas las tendencias políticas, ¿no? Así que eso da un desafío que podemos asumir como católicos después del pontificado de Francisco, ¿no? Unir a Chile. Y la última palabra, su autobiografía, que es algo muy inédito, no hemos hablado de eso, pero es una autobiografía como pontífice. No había pasado eso. Juan Pablo II escribió el ministerio, que es una referencia a su inicio de vocación, no se puede considerar una autobiografía, y Benedicto escribió mi vida pero como cardenal. Pero que un romano pontífice haya escrito una autobiografía y le tenía pensado para publicar después de su muerte, y al final lo adelantó por el año santo, era que quiso titular Esperanza. Y también por ahí yo decía con un poco de humor, si es que pudiera dar un consejo que nos viera a los candidatos presidenciales, es que usar más esta palabra, porque Chile necesita esperanza. Yo creo que si un candidato presidencial machacara comunicacionalmente esta palabra, subiría muchos puntos en la encuesta porque lo que necesita Chile. Sí, lo vamos a tratar de hacerlo llegar, pero también de qué manera la esperanza la empezamos a vivir cada uno en su rol y tendiendo puentes. De verdad que agradezco profundamente a todos los presentes y especialmente a nuestros expositores. La verdad que me voy con el corazón lleno, con una nueva mirada, sin duda, y espero que también cada uno de los que nos está escuchando también. Nos ayudan también a mirar más de cerca un legado que no busca admiradores, sino discípulos, de esta manera que nos interpele. Hoy creo que no cerramos una conversación, sino que la iniciamos, empezamos a tender puentes. Porque si algo nos enseñó el Papa Francisco es que el Evangelio no se archiva, sino que se vive. Y que la Iglesia, así como nuestra universidad, está llamada a moverse, a incomodarse y a salir. Hoy hemos compartido memoria, reflexión y testimonio. Que este homenaje se transforme en envío a ser una universidad que sale, que escucha, que cuida y que como él no tiene miedo a hacer lío si es por amor al Evangelio. Una universidad para todos, todos, todos. Gracias por ser parte de este espacio, que lo que hemos escuchado hoy se vuelva camino y misión.